Muy buenos días. En algunos programas que hemos dedicado a galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, pues he utilizado un término que es sinapsis. He hablado de la sinapsis, cómo se descubrió la sinapsis y algunos de los otros factores relacionados con ella. He explicado muy superficialmente qué cosa es la sinapsis, pero pensé que valía la pena hacer un video dedicado a la sinapsis, a la unión de las neuronas con otras células o con otras neuronas también. Y en el curso de sus investigaciones acerca de la actividad del sistema nervioso central, Charles Sherrington, que hablamos de él, y sus colaboradores describieron cómo las neuronas contactaban entre sí y cómo contactaban con otras células. Y observaron que esta unión no era física, es decir, entre la terminación de la neurona que transmite la información y la que lo recibe, que es un espacio muy pequeño. Este espacio pequeñito es pero muy pequeño, un espacio casi no existente, pero existe, está ahí. Y entonces ellos observaron también que la aproximación entre células, a pesar de que había un espacio, era muy firme. Y entonces decidieron unir dos palabras griegas, sin, que significa juntos, y apteína, que significa con firmeza, con fortaleza. Y entonces crearon el término sinapsis, que significa unidos firmemente. Por tanto, la sinapsis es la aproximación de la acción de una neurona a otra neurona, ya sea el axón, ya sea el cuerpo de la neurona, ya sea las dendritas de la neurona, o a otra célula motora o a una célula efectora. O sea, no es solamente entre neuronas, sino que puede ser con células musculares para llevarle una orden de movimiento o con células efectoras para llevarle la orden de que haga alguna cosa. Veamos las características de una neurona primero, porque para que sepan cómo está formada la neurona, son células especializadas del sistema nervioso que tienen como función recibir señales eléctricas de otras células, de otras neuronas, procesarlas y transmitirlas. Presentan múltiples prolongaciones, la mayoría de ellas para recibir impulsos eléctricos y son como dedos, son así como si fueran dedos y por eso se llaman dendritas, de dendrón, en griego dedo. Y una de ellas, una por neurona, para transmitir este impulso, el llamado axón, que es uno pero que tiene ramificaciones. Pueden salir de él otros axones, siempre en ángulo de 90 grados para que se transmita bien la electricidad, pero pueden salir distintas prolongaciones del axón, pero el axón que sale del cuerpo neuronal es uno. La sinapsis entre neuronas, o sea, una neurona con otra neurona, se establece entre el axón y las dendritas, o entre el axón y el cuerpo de una neurona, o menos frecuentemente entre dos axones, aunque también existen estas uniones de dos axones. Se considera que existen tres tipos de neuronas. Básicamente, esto de forma básica, las aferentes, que también se llamaba sensitivas, que reciben información de los diferentes tipos de receptores del cuerpo y entonces la transmiten. Transmiten sensaciones, pero son sensaciones traducidas a impulsos eléctricos por los receptores. Las llamadas eferentes, que van hacia afuera del sistema nervioso central, o efectoras, antiguamente algunos llamaban motoras, pero es que no todas son motoras, son efectoras. Y ellas transmiten el impulso eléctrico desde el sistema nervioso hacia las células efectoras o motoras, o sea, hacia las células destinadas a realizar una tarea que le ha sido ordenada por el sistema nervioso central. Y el tercer grupo son las llamadas intercaladas, que se sitúan entre las neuronas aferentes y las eferentes, y que son las encargadas de procesar la información. Estas tienen grandes redes de neuronas que se unen entre ellas, que conectan, que envían para acá, ahí están los circuitos de memoria, los circuitos de pensamiento, todo eso está ahí, está en el medio. Y estas neuronas intercaladas ni entran ni salen del sistema nervioso, están dentro del sistema nervioso, ahí, y sus prolongaciones están dentro del sistema nervioso. Si la prolongación viene de fuera hacia el sistema nervioso, son aferentes. Si la prolongación sale del sistema nervioso hacia afuera, son eferentes. Esa es la diferencia. Ahora, esta célula, el desarrollo de la neurona intercalada, es lo que ha permitido el pensamiento abstracto, la memoria y todo lo que nos hace seres humanos, nos diferencia de otros animales. De otros animales, no de los animales, porque somos animales también. La transmisión del impulso eléctrico se genera en la superficie de las células por cambio en la concentración de electrolitos dentro y fuera de la célula. Es decir, cuando llega un impulso, ese impulso hace que se abran determinados canales, salen unos electrolitos, entran otros y cambia la electricidad de la superficie de la membrana. Y esto va transmitiéndose por ahí para allá, por todas las células. ¿Hasta dónde? Hasta donde hace falta. Hasta el final de la célula, hasta donde hace falta. Y va desde las dendritas, que son las prolongaciones que
llevan información hacia el núcleo de la célula, hacia el interior de la célula, hacia el cuerpo de la célula. Ahí llega dentro del cuerpo de la célula. Esta información tiene determinadas posibilidades dentro del cuerpo de la célula de modificación, de transmisión, etc. Y desde el cuerpo de la célula sale la información por el axón hacia las células de contacto, generalmente con cierto grado de procesamiento. La sinapsis química, que es de la que estamos hablando hoy, se establecen por aproximación. La terminación del axón se acerca a la superficie de la dendrita y entonces dejando un pequeño espacio. Aquí en este caso, ¿qué ocurre? Que el axón, este impulso, el impulso eléctrico que llega al final del axón, algo que sea botón sináptico, es una dilatación que al final del axón, como si fuera un botoncito, pues libera sustancias químicas. Las sustancias químicas salen al espacio que está en la sinapsis, el espacio intersináptico, y van a actuar sobre receptores en la célula que va a recibir la información. La célula postsináptica, la célula que trae la información se llama presináptica, trae información por impulso eléctrico, libera mediadores químicos, los mediadores químicos actúan en la otra célula, que se llama célula postsináptica porque está después de la sinapsis, y estos mediadores químicos son los llamados neurotransmisores. Que viendo todo esto, pues dije, caramba, ¿por qué no hablamos de neurotransmisores un poquito más, de cuáles son los neurotransmisores, de las enfermedades relacionadas con ellos? Y me encontré cosas interesantes que yo no sabía estudiando esto. Y entonces, bueno, les voy a traer una serie de programas dedicados a los neurotransmisores y las enfermedades relacionadas con los neurotransmisores. Y desde luego, los medicamentos que se utilizan para estas enfermedades, que van a tener sorpresa. Van a tener sorpresa. Los neurotransmisores, sistema nervioso, transmisor, porque transmite información dentro del sistema nervioso, no olviden eso, van a estimular receptores en la superficie de la célula postsináptica, como ya les dije. Ahí activan mecanismos de generación de impulso eléctrico en otras neuronas. Es decir, lleva una señal que dice transmite esta información y entonces la otra neurona transmite esa información. ¿Hacia dónde? Hacia dónde está destinada. Eso depende del tipo de neurona. O la puede generar una respuesta en células efectoras y motoras. Las células efectoras, por ejemplo, las que segregan determinadas sustancias, las que la motilidad intestinal, por ejemplo, el ritmo cardíaco, son células efectoras porque efectúan un trabajo que le llega una información por el sistema nervioso central, por las células eferentes hacia afuera. Y las células motoras, las células musculares, todos estos movimientos que estoy haciendo están condicionados por mis neuronas, que mis neuronas están diciendo al músculo, contraete de tal manera para que haga hasta el movimiento. Y eso están haciéndolo por medio de mediadores de neurotransmisores. Eso no lo olviden. Ahora, los neurotransmisores que se liberan, una buena parte de ellos son recapturados, o sea, regresan al axón donde los liberó por mecanismos de canales de superficie que están ahí. Este es un mecanismo que se conoce como recaptación y evita que tengan que fabricarlo de nuevo. Ahorra energía, ahorra tiempo y ahorra de todo al axón. Esto es importante porque vamos a ver que esto influye en algunas enfermedades de trastorno de la recaptación y algunos medicamentos actúan precisamente bloqueando esta recaptación. Entonces, además, los que quedan en el espacio entre la sinapsis son destruidos por enzimas que están en este espacio. Los que estimularon, dejaron de estimular, o regresan al axón que los liberó, se recaptan, o son destruidos por enzimas. Esa parte no la olviden porque vamos a hablar mucho de esto, de la relación con algunas enfermedades, con medicamentos, etc. Muchos medicamentos actúan en esta sinapsis. Ya verán, se van a quedar a veces asombrados diciendo, pero para estos medicamentos actúa aquí inhibiendo o estimulando el impulso nervioso. Esa es su función. ¿Lo verán? No voy a transmitirles eso. Ahora veamos la estructura de una sinapsis. Están compuestas por les he estado mencionando, pero disperso. Están compuestas por la terminación de un axón que tiene una forma de botón, llamado botón sináptico. Aquí hay una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué? Porque tiene que producir mucha energía para el trabajo en esta zona, para la unión. Hay también enzimas para la síntesis de neurotransmisores y hay vesículos de almacenamiento de neurotransmisores. Porque los neurotransmisores se pueden producir en el cuerpo de la neurona, viajar por el axón y almacenarse allá en la terminación axónica, o pueden producirse en la misma terminación axónica, pero cualquiera de ellos queda almacenado en vesículas. Los que se producen en el cuerpo de las neuronas viajan ya dentro de esas vesículas, van en bolsitas, en paquetes. Los que se producen ahí pues se empaquetan y se guardan. ¿Hasta cuándo? Hasta que hace falta liberarlo. Cuando hace falta liberarlo, se liberan al espacio sináptico, este espacio sináptico, y aquí ya hacen lo que yo les dije. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, pues estimular los receptores del otro lado de la neurona postsináptica. Los receptores y canales para la recepción de neurotransmisores también está aquí al final del axón.
Del otro lado del axón hay una estructura en la neurona postsináptica con receptores para los neurotransmisores y hay un complejo de proteínas que se llama densidad postsináptica. Y esta densidad postsináptica cumple diferentes funciones en relación con la regulación de receptores y su actividad. Cuando no hace falta un estímulo mayor, salen más receptores, se colocan más receptores en la superficie. Cuando no hace falta tanto estímulo, pues se retiran algunos receptores. Y esto también está relacionado con algunas enfermedades, porque hay muchas enfermedades que se relacionan con trastornos en la transmisión del impulso por trastornos en la liberación o en la destrucción de los neurotransmisores, pero hay otras que se relacionan, y es frecuente, con daño de los receptores de estos neurotransmisores. Vamos a irlo viendo en cada neurotransmisor y vamos a irlo viendo cuando hablemos de las enfermedades relacionadas con ellos. Los diferentes neurotransmisores se localizan en las diferentes sinapsis de acuerdo con su función. Hay muchos tipos de neurotransmisores y vamos a hablar de los más importantes, pero no de todos, porque sería lo de nunca acabar. Y entonces estos neurotransmisores se relacionan con la función porque van a estimular receptores determinados del otro lado de la sinapsis. La mayoría de las neuronas pueden producir 2 o más neurotransmisores y liberan el que haga falta en un momento determinado. Sí, depende del estímulo que le llegue y depende del efecto que se quiera obtener del otro lado. Las acciones de la sinapsis pueden ser estimuladoras cuando estimulan cualquier función, pueden ser inhibidoras cuando dicen para ahí, aguanta que no vamos a hacer esto más, o puede ser moduladoras que regular cualquier tipo de acción que se ejecuta a partir de ella. O sea, son funciones estimuladoras, inhibidoras o reguladoras. Se calcula que en el cerebro de una persona adulta existen entre 100 y 500 billones de sinapsis. Billones en español, no en inglés. En español, un billón es 1.000.000 de millones. Por tanto, si ustedes sacan la cuenta aquí, podríamos decir que en el cerebro de una persona adulta hay entre 100 y 500 millones de sinapsis. Y los niños pueden tener hasta 1.000 billones. O sea, 1.000 millones de sinapsis. Necesitan más conexiones. Y entonces van disminuyendo con la edad. Y hay enfermedades relacionadas precisamente con la disminución de la sinapsis entre neuronas. Recuerden, ya se lo dije y lo voy a repetir, y vamos a hablar de esto después, las sinapsis están muy relacionadas con la memoria y el pensamiento. Y entonces algunas personas al ir perdiendo sinapsis, pues la memoria va disminuyendo y el pensamiento también. Así, con esta cantidad de sinapsis se forman verdaderas redes de neuronas, muy importantes para funciones que ya les dije, memoria, pensamiento y coordinación de funciones del cuerpo. Las redes neuronales, imagínense una red de araña, pero microscópica, ultramicroscópica y ocupando un espacio que para esta red sería enorme, y esa es la red neuronal. Conexiones múltiples entre 100 y 500 millones de sinapsis en el adulto. Impresionante, ¿eh? La sinapsis eléctrica, porque les dije que estas son las químicas, las que estamos hablando y las que vamos a hablar, las sinapsis eléctricas se diferencian de las químicas en varios aspectos. El principal, la transmisión del impulso eléctrico, se hace por pasos de iones de una neurona a otra. Esto necesita que las neuronas estén no cerca una de la otra, sino que estén en contacto completo, y existen unos canales que unen una neurona con la otra. Y aquello que les dije que para cargar eléctricamente la superficie de la neurona es necesario que se modifique la composición de iones dentro de la célula, dentro de la axón, pues aquí va a modificar la composición de iones en la otra neurona. O sea, los iones de esta neurona pasan para aquella y modifican. Por tanto, es más rápido. No requiere una serie de pasos como estimulación de receptores, no requiere enzimas, tiene una serie de ventajas. El impulso eléctrico se transmite directamente, no por estimulación química. Y hay una situación con esto. Son más rápidas, son más estables, pueden funcionar en ambas direcciones, porque esta neurona manda información para allá, pero aquella también puede mandar información para acá, o sea, puede ir de un lado a otro. No sé por qué, a pesar de estas ventajas, pero estas neuronas son más abundantes en vertebrados pequeños y van desapareciendo a medida que la sinapsis química va ocupando su lugar. Todavía en los mamíferos, en nosotros mismos, aparecen sinapsis eléctricas en algunas zonas del cerebro. Durante muchos años hubo discusión si la sinapsis era eléctrica o química. Bueno, la mayor parte son químicas en el ser humano, pero también existen algunas eléctricas. Y en los vertebrados más pequeños, pues las eléctricas son más frecuentes, son más abundantes. Como ven, las sinapsis son imprescindibles para la vida,
guarda una relación muy importante con las principales funciones de conocimiento, pensamiento y memoria. Sin ellas no habría pensamiento, ni conocimiento, ni memoria. Bueno, no existirían. Estudios que se han realizado han demostrado que no existe relación entre la inteligencia y el peso o tamaño del cerebro. Han pesado el cerebro de personas muy inteligentes de Albert Einstein, y no pesa más que un cerebro de otra persona. Han visto el tamaño, el desarrollo de cada uno de los lóbulos de estas personas muy inteligentes y no se diferencia significativamente de los de ninguna otra persona. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la teoría que se tiene en este momento planteada es que la inteligencia puede estar relacionada con la red de neuronas y por tanto con la cantidad, ubicación o calidad de la sinapsis entre neuronas. O sea, la inteligencia está muy relacionada con las conexiones y la transmisión del impulso eléctrico entre el sistema nervioso central. Y esto se hace por la vía de la sinapsis. Así que mira la importancia de la sinapsis. Un grupo de enfermedades se han relacionado con alteraciones de la sinapsis, directamente demostrado que tienen una relación. No quiere decir que sea absolutamente causa-efecto, pero tiene una relación importante. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, trastornos de la síntesis de dopamina en la sinapsis de la sustancia negra, una estructura que hay en el sistema nervioso central. La epilepsia, aumento de la actividad excitadora de un grupo de neuronas, probablemente porque estas neuronas, este grupito, están produciendo muchos neurotransmisores. También se ha visto esta relación. Enfermedad de Alzheimer, degeneración de neuronas y degeneración de la sinapsis. Y esto hace que la persona vaya perdiendo capacidad cognitiva, vaya perdiendo habilidad para organizar su lenguaje, vaya perdiendo memoria, y es lo que nosotros, bueno, las demencias, pero en este caso el Alzheimer, que es el que se ha visto más relacionado, aunque otras demencias también tienen relación con neurotransmisores. Actualmente se utilizan medicamentos que actúan en los neurotransmisores, que actúan en los receptores de neurotransmisores, que actúan en las enzimas que están en la sinapsis y se utilizan para tratar estas enfermedades que les he mencionado y muchas más, no solo estas, ya veremos. Y por ejemplo las depresiones psicológicas se tratan con bloqueadores, con estimulantes, o sea, con medicamentos que actúan sobre los neurotransmisores. Como ven, el descubrimiento de la sinapsis química y de los neurotransmisores por Dale y Lowe justifica plenamente el premio Nobel concedido a ambos en 1936. Seguiremos hablando de neurotransmisores. Le dije que me empecé a estudiar el tema, a revisar, y me entusiasmé tanto que dije, caramba, tenemos que ver esto más en detalle, tenemos que verlo en varios programas sucesivos. Hablaremos de enfermedades relacionadas con ello, pero bueno, ya hemos hablado bastante. Otro día. Muchísimas gracias por haber seguido hasta aquí. Si siguieron, y los que no, bueno, la culpa es mía que los aburrí. Hasta el próximo programa.